Las caricaturas políticas en tiempos del Porfiriato. En los 30 años que duró esta etapa llamada el Porfiriato, la gente no tenía muchos estudios, la mayoría eran analfabetos, en donde al principio el pueblo quería un héroe de la patria. Después las reelecciones y más reelecciones de Porfirio. El pueblo se hartó de él, por lo cual las caricaturas políticas como las del periódico El Aguizote provocaban y recalcaban la realidad de esta época. Estas caricaturas, por lo mismo, influyeron bastante a que se incitara la revolución, ya que mucha gente podía entender con dibujos solamente todo lo que pasaba en realidad y los beneficios que tenían las personas con mayor poder. Yo les voy a hablar sobre algunas ventajas y desventajas del porfiriato. Algunas ventajas son: al fomentar la inversión extranjera, trajo mejoras en minería, agricultura, petróleo, entre otras. Esto trajo aparejado la creación de una industria nacional. Se construyeron 19.000 kilómetros de vías férreas con inversión extranjera y creó la red telegráfica para comunicar todo el país. En 1891 se reglamentó la ley que establece la educación como gratuita, laica y obligatoria. Al incrementarse el tráfico marítimo, se acondicionaron varios puertos como Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico. Se creó por orden directa del mismo día la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fue impulsado el desarrollo de las artes y la literatura, en especial la pintura. Algunas desventajas del porfiriato. La industrialización y modernización del país estaba en manos de una minoría y solo permitían hacer negocios a los inversores extranjeros. La época quedó marcada por el fraude electoral, la represión y la corrupción. La distancia entre clases sociales era cada vez mayor. Se suma además la explotación sistemática de la población indígena, que fue relegada a la esclavitud. Díaz ordenó las zonas de explotación de aborígenes, siendo las más notables las de Yucatán y las del Valle Nacional. Además, los campesinos les fueron arrebatadas sus tierras por orden del propio Díaz. Toda tierra que no estuviera ocupada debía ser confiscada, y muchos campesinos fueron despojados de sus tierras a manos de muchos extranjeros. Las caricaturas fueron dibujadas por los periódicos como El Aguizote, Rius, El Fisgón, entre otras. Según Rius, la caricatura es un medio fundamental para ejercer una crítica a la clase política de México. Un ejemplo de estas críticas viene en la siguiente caricatura. En esta imagen se puede observar a Porfirio Díaz frente a un esqueleto, el cual está representado a la Constitución de 1957. Debajo viene un pequeño texto, el cual dice: la conservan en palacio, porque no hay otro lugar, y don Porfirio la mira con suma curiosidad para ver si aún tiene algo que se le puede quitar. El texto nos explica un poco mejor la imagen, ya que hace referencia a que en esa época Porfirio Díaz cambió mucho la Constitución a su favor, sin importarle las consecuencias. No cabe duda que el periódico de sátira política de mayor relevancia durante el porfirismo fue El Hijo del Aguizote. Este desaparece en 1902 como consecuencia de la censura porfirista. Lo relevaron dos aguerridas publicaciones, El Colmillo Público y El Aguizote Jacobino. Bueno, yo voy a dar los datos curiosos. Soy Bautista Guzmán Carlos Arón. Y bueno, como dato curioso, la economía de México se basó básicamente en las vías ferroviarias que pusieron por todo el país. Y se basó en eso porque nos ayudaba a mover las cosas muy rápido y en todo el país. También hubo un tiempo en que el dólar estuvo más bajo que el peso mexicano gracias a Porfirio Díaz. Eh, y bueno, como dato curioso, también los empresarios y la gente rica, por así decirlo, se hacía más rica, mientras los pobres se hacían más pobres, ya que eran los trabajadores y los que se endeudaban con los ricos.